Pues ya leyeron el título. Hoy vamos a hablar acerca de La mirada de Galileo. ¿Es un libro que les va a volver prácticamente astrónomos y astrónomas? No. ¿Deberían conseguirlo? Sí. Si les interesa, quédense por aquí. ¿Qué tal, amigos? Aquí Rafa de AstroCamp. Me da mucho gusto tenerlos de vuelta aquí en el canal. Para quienes sean nuevos, aquí hablamos acerca de astronomía, campismo y todo lo que se pueda ramificar de estos dos apasionantes temas. Y algo íntimamente relacionado con la astronomía, obviamente la divulgación científica, pues son los libros. Y eso es algo que no hemos empezado a desarrollar. Hay varios de los que les quiero hablar, pero creo que este es uno de los más accesibles, tanto para conseguir, para comprar, para que lo consigan, como para leer. Entonces voy a platicarles un poquito acerca de este libro. Primero, ¿cómo es este libro? Como pueden ver, aquí están observando la portada, la contraportada, así bastante simple, Fondo de Cultura Económica, La mirada de Galileo, escrito por Susana Biro, y esta copia en realidad viene firmada por la autora para Antonio, Tony, el fundador de AstroCamp. Entonces este libro es una copia bastante especial, tanto para él como para mí, también para AstroCamp. Entonces vamos a ver. Apenas 115 páginas, 113 con contenido. Como pueden ver, hay varias ilustraciones. Hay ilustraciones de manchas solares, posiciones de Venus. En general, observaciones que Galileo estaba realizando. Algunos de los dibujos son reproducciones de los dibujos que él estaba tratando de hacer para representar lo que estaba observando por primera vez con el telescopio. Entonces es un libro bastante entretenido. La letra y el formato está bastante clásico, pero bueno, no hay mucho que decir ahí. ¿De qué trata? Definitivamente hubieron diferentes puntos de inflexión en el desarrollo de la ciencia, de la astronomía como tal, y uno de esos puntos de inflexión fue la invención del tubo óptico, del telescopio, de usar lentes para poder acercar la visión, para poner algo entre el ojo humano y lo que sea que estuviéramos observando, y utilizar este instrumento para aumentar las posibilidades de observar, para expandir la posibilidad de observar más allá de lo que el ojo humano podía dar, y aparte utilizar ciencia, utilizar trigonometría, matemáticas, cosas que se conocieran del mundo natural para interpretar esas observaciones, porque la interpretación yo diría que es la mitad del contenido de este libro. Al principio, este libro nos habla acerca de las perspectivas, las cosmovisiones muy a grandes rasgos. Nos va a hablar desde la cosmovisión aristotélica, tolemaica de la antigua Grecia, la revolución copernicana un poquito, y cómo estos modelos se están peleando, cómo las ideologías están influyendo muchísimo en que las personas opten por creer una cosa o por creer la otra. Entonces, la primera parte del libro no nos va a hablar de Galileo, nos va a dar una perspectiva acerca de las creencias y los conocimientos que hasta el momento de la invención del tubo óptico por parte de Galileo, se tenían. Después, otras dos partes del libro nos van a hablar acerca, primero, de las observaciones que Galileo empezó a hacer, como al principio él casi tenía el monopolio de la observación astronómica con telescopio, porque era la única persona durante varios meses en tener un telescopio y poder hacer estas observaciones. Entonces, cómo se empezó a dar cuenta de ciertas cosas que no cuadraban con las creencias que hasta ese momento se tenían. Cómo empezó también a descubrir cosas nuevas, cosas que no se podían observar a simple vista. Las lunas de Júpiter, que la franja lechosa de la Vía Láctea en realidad era una colección de muchísimos puntos, muchísimas estrellas muy pequeñas, entre otras muchas cosas. Después el libro nos va a hablar un poco acerca de cómo el uso del telescopio comienza a expandirse alrededor de Europa. Otros científicos empiezan a desarrollar sus propios telescopios, algunos no tan buenos como los de Galileo, otros inclusive mejores,
y cómo empieza a haber un intercambio de cartas que se van volviendo poco a poco públicas. Entonces hasta el mismo público empieza a enterarse mucho de este tema. Cómo empiezan los científicos, entre ellos los de cierto corte jesuita con una tendencia más conservadora, a oponerse un poco a las ideas de Galileo. En esta parte me encanta que incluye fragmentos de las cartas que Johannes Kepler se enviaba junto con Galileo. Kepler escribía en prosa. Entonces, ver cómo Kepler, sin tener un tubo óptico, empieza a aceptar simplemente lo que Galileo está observando e interpretando, solo por ser Galileo y solo por cómo lo está expresando, y cómo lo empieza a apoyar. Después se hace de un telescopio, corrobora las observaciones de Galileo, y ese apoyo mediante cartas, y cómo las cartas están escritas en prosa por el lado de Kepler, yo creo que es el punto más dulce, el mejor punto, lo más disfrutable de este libro, sin demeritar a todo lo demás, que es igualmente importante. Y al final nos va a hablar un poco acerca de las consecuencias de esta revolución, de estos cambios, tanto para Galileo en su vida personal, porque fueron años que cambiaron la astronomía, pero obviamente también al mismo Galileo le cambiaron literalmente la vida, y después qué consecuencias tuvo esta revolución para la astronomía como una rama en general, para las ciencias y para las creencias inclusive a nivel popular. Entonces es bastante información condensada de una forma muy digerible en menos de 115 páginas. Entonces realmente no hay mucho pretexto. No entra mucho en tecnicismos, no nos va a hablar con fórmulas matemáticas o con términos que no explique el mismo libro, porque hay un que otro término por ahí, pero está muy bien explicado. ¿Cómo está escrito? La mirada de Galileo es un texto que está dirigido al público en general. Lo puede leer una persona que está saliendo de la escuela primaria, digamos en secundaria. En la primaria tal vez no tendrían tanto interés en este contexto y en la retroalimentación y el impacto de la invención del tubo óptico. Pero a partir de, digamos, secundaria, preparatoria y de ahí en adelante no hay límite de edad. Me parece que es un libro excelente. No digo que personas más jóvenes no lo puedan leer y disfrutar igualmente. Si tienen, por ejemplo, hijos, primos, personas muy jóvenes, pero ya con este interés hacia la astronomía, el libro les va a encantar. Es muy fácil de leer. El lenguaje es muy coloquial, no hay muchos tecnicismos y va muy fluido. La cadencia no se queda mucho tiempo a divagar o a repetir en un mismo tema. Entonces es un libro que va muy fluido. Es bastante fácil de leer y por ahí no hay absolutamente ningún detalle. Y para concluir, ¿cuáles son mis impresiones? La mirada de Galileo es un libro divulgativo. Es un libro de divulgación científica, económico, accesible, de fácil adquisición, por lo menos aquí en México. Es bastante económico, muy poco extenso, realmente no necesita mucho más para lo que quería expresar, que nos va a hablar acerca de un contexto sobre la cosmovisión y astronomía hasta el punto donde entra Galileo con el tubo óptico a provocar todos estos cambios que se van a desencadenar después. ¿Cuáles son a detalle las observaciones y por lo que pasa Galileo durante esos casi 2 años hasta que se vuelve generalizado el uso del telescopio? Y después, ¿qué va a venir? ¿Cuáles son las repercusiones a nivel científico, a nivel social para Galileo, para la ciencia, para la población, para la cosmovisión que se tenía hasta ese momento? Está escrito de una forma muy digerible, muy fluida, muy coloquial. Realmente no va a suponer ningún esfuerzo leerlo y asimilar el mensaje que está tratando de dar. La mirada de Galileo, Susana Viro, bravo, es un excelente libro. Nadie se va a arrepentir de hacerse de este libro, fácil de llevar, práctico de cargar para que lo lean en el transporte público y en menos de una semana en sus tiempos libres ya lo leyeron, y estoy seguro que es algo que muchas personas disfrutarían. Si les llama la atención, les dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Si quisieran reseñas de más libros de los que he mencionado en este video
o de algún otro libro en general que ustedes quieran recomendar, por favor, déjenlo aquí abajo en la caja de comentarios. Estoy muy pendiente, normalmente no tardo en contestarles. Entonces creo que su propia retroalimentación podría ser igualmente valiosa para el canal que lo que yo les tenga que decir, si no es que más. Soy Rafa de Astrocampi, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.